Nuestra libertad es una libertad finita, una libertad limitada. Un ser humano nunca es completamente libre de condiciones, ya sean de tipo biológico, psicológico o sociológico. Pero la libertad última siempre permanece reservada para nosotros mismos. Esa es la libertad de tomar una posición frente a cualesquiera que sean las condiciones que nos confinan. Cómo reaccionamos a las condiciones inmutables depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación que tenemos, siempre tenemos la última libertad de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí nosotros nuevamente en este lindo encuentro, en un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Jera, ¿cómo estás? Hola a todos. Y aquí ya, increíblemente, en el episodio número 19 de esta segunda temporada, muy contentos de estar acá y compartiendo hoy con Vero, la famosa Vero, nuestra terapeuta. Así que gracias Vero por venir una vez más y compartir este momento con nosotros. Hola Jera, hola Mati, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación. Hola a todos. Bueno, gracias Vero, qué lindo que estés acá con nosotros. Y bueno, aquí leíamos en este comienzo algo que nos propuso Vero. Estas palabras son de Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo, sacadas de una entrevista en donde nos habla de la libertad, eso que nos da de alguna manera siempre, en última instancia, una posibilidad de definir, en este caso, como decía, la actitud que podemos tomar frente a las cosas que nos pasan. Y un poco la idea es ir mencionando algunas de las cosas que Frankl menciona en esta entrevista y relacionarlas también con el tema que nos propuso Vero, que es el tema de los proyectos, y vincularlo con una idea fundamental de lo que propone Frankl en lo que es también la llamada logoterapia, que es la búsqueda de sentido, ¿no? Frankl, el escritor del famoso libro Un hombre en búsqueda de sentido, propone quizás hacernos la pregunta del para qué más que del por qué, de encontrar un sentido, un propósito en lo que hacemos, de encontrar un proyecto que nos dé sentido a nuestras vidas y que de alguna manera también esté relacionado con nuestra historia, con nuestras vivencias, poder transformar en muchos casos el dolor, el sufrimiento en un acto trascendente que para nosotros puede ser ayudar a otros, pasar el mensaje, lo que intentamos hacer con este podcast. Como proyectos, mencionamos muchas veces aquí que para nosotros el primer gran proyecto fue la recuperación. Y a partir de ahí, a partir de poder empezar un proceso de conexión con uno, de búsqueda, de análisis, de esa fuerza tan poderosa que nos sucede a quienes nos estamos recuperando y que yo he sentido, que es tratar de poder replicar y pasar el mensaje, trasladar hacia los demás, poder ayudar a otros, de la misma manera que uno se sintió también ayudado. Y así dentro del proyecto de la recuperación fueron naciendo muchos proyectos en cada uno de nosotros. Hoy está la carrera de psicología como un gran proyecto, el deseo de ser psicólogo, de poder ayudar, de poder dedicarme a adicciones. Lo hermoso de compartir ese proyecto con compañeros, lo tengo acá a Mati y a Vero, dos personas muy significativas para mí que tienen que ver mucho con este proyecto. Así que vamos a tratar de ir reflexionando un poco sobre los proyectos, sobre la búsqueda de sentido, de propósito, que sentimos que es tan fundamental para sentirnos que vivimos esa vida que vale la pena vivir, como decíamos en el episodio anterior con Andy, ¿no? La transformación, la recuperación, es empezar a llenar nuestras vidas con esas cosas que le den sentido. Así que, Vero, gracias por estar con nosotros acá y compartir este momento. Bueno, siempre es un desafío, una invitación como esta. Es la segunda vez que me toca estar acá y muchos episodios mediante, ¿no? Con muchos invitados y
yo soy una fiel seguidora de acá del podcast, así que está buena la pregunta, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué me gustaría compartir para este episodio, ¿no? ¿Cuál podría ser el aporte? Y pensé en los proyectos, que muchas veces Mati y Jera han trabajado sobre los obstáculos de los proyectos. En el episodio que me acuerdo bien que se llama Todos los sueños son posibles, ¿no? Como hay una serie de episodios dedicados a hablar de proyectos. Entonces me parecía que era como un aporte que yo podía hacer a este podcast y tiene que ver también con que una de mis actividades en el dispositivo tiene que ver con la coordinación de grupos y yo coordino 2 grupos de proyectos personales, ¿no? Hace un tiempo, ya hace un par de años, Federico me invitó a armar un espacio nuevo y decidimos llamarlo Proyectos Personales. Un poco pensando en mi perfil de trabajo, un poco pensando en qué hacía falta en ese momento en el dispositivo. No sabíamos bien hacia dónde iba, pero sí teníamos como una idea fuerte, que era esta de los proyectos. Y después teníamos la tarea de llenarla de sentido, ¿no? Entonces, un poco a propósito de eso que yo vengo haciendo hace ya un tiempo y que Jera y que Mati conocen muy bien, me parecía que de esto teníamos que hablar hoy. Y en ocasión de que estuvimos hablando un poco de Viktor Frankl en las últimas semanas, ¿no? El nombre busca el sentido, es un texto que aparece en general como referencia muchas veces. Es una invitación también a leerlo a quienes no lo han leído todavía. La historia es muy interesante, es alguien que sobrevivió a un campo de concentración. Digo, surge de la experiencia de alguien. Es un psiquiatra que no solo relata su experiencia como psiquiatra, sino también de haber atravesado una situación límite, como puede ser estar en un campo de concentración. Y la conclusión que él saca es que se puede tener esperanza aún en la situación más adversa, ¿no? La más adversa de todas, uno podría decir, ¿no? Después uno podría pensar en cada uno y cuál es su propia situación más adversa, ¿no? Como no hace falta estar en un campo de concentración para sufrir, digamos. Pero bueno, él nos trae un poco esto y bueno, esta selección de esta entrevista nos trae algunas ideas que un poco haciendo el paralelo es lo que trabajamos en el grupo, ¿no? Yo cuando escuchaba la entrevista digo, bueno, de esto se trata Proyectos Personales, es encontrar un propósito. Digamos, nosotros nos encontramos con personas que sufren. Ese es nuestro trabajo. Nos encontramos con personas que sufren mucho y que probablemente el consumo sea la manera que han encontrado solos de lidiar con ese sufrimiento. Entonces, una vez que piden ayuda y empiezan un tratamiento, ese sufrimiento empieza a ser compartido, ¿no? Se empieza a hablar del sufrimiento, se empieza a traer y empieza a existir la posibilidad de hacer otra cosa con ese sufrimiento. Y me parece que la idea de proyectos tiene que ver con eso. Nosotros siempre decimos en el grupo que no hace falta tener un gran proyecto, algo faraónico, sino aquello que me dé sentido, no sé, a levantarme a la mañana, ¿no? Eso que tengo ganas de hacer, que por ahí es llegar al grupo del día siguiente, ¿no? Compartir algo con alguien, tener, ¿no? Como un plan con algún familiar. Puede ser ese pequeño proyecto cotidiano. Me acuerdo que la vez que estuve en la temporada pasada hablamos de las gestas cotidianas. ¿Se acuerdan que yo traje el artículo de Sábato del libro de la Resistencia? Y él hablaba justo de esto, ¿no? Y los proyectos son un poco eso. Después encadenadamente pueden construir grandes proyectos, ¿no? Un poco Jera mencionaba lo de estudiar psicología. Este podcast es un proyecto personal. En este caso coinciden, ¿no? Como en el proyecto Mati y Jera, pero se gestó como un proyecto personal, ¿no? En el marco de la recuperación. Entonces, un poco compartirles esto, que tener un proyecto significa ir construyendo algo a partir de la adversidad. Es decir, sobre todo una idea como muy importante, que es que todos podemos hacer algo con el sufrimiento que tenemos. No solamente lo podemos vivir pasivamente, sino más bien que podemos hacer algo y que de eso puede surgir algo, un logro, un triunfo, como dice Frankl, o puede ser algo que deseaba mucho y que no encontraba la forma. Entonces, bueno, un poco era para también circular la palabra, un poco esta era mi idea para hoy, proponerles hablar un poco de esto. Bueno, muchas gracias, Berito, gracias, Jera. Qué lindo tenerte acá de vuelta con nosotros. Para mí estamos cerrando el año con un lujo que nos estamos dando.
si no sos la persona más nombrada de este podcast, pegan el palo. Creo que en casi todos los capítulos en algún momento decimos tu nombre. Así que está bueno que aparezcas en las 2 temporadas. Yo me imagino que cualquiera que escuche cómo te expresás o cómo las ideas que tenés, cómo volcás todo lo que sabés y las ganas que tenés de trabajar en este tema, no solo en el podcast, en cada espacio que vos estás. Yo creo que los que te escuchen se van a dar cuenta. Así que bueno, me alegro que estés acá con nosotros dos, que te queremos tanto y nos ayudas tanto. Pensaba un poco de los proyectos y del sentido, que hoy hace unas horas estábamos en la casa de Jera y leyendo un poco de este disparador de Viktor Frankl. Yo le decía que básicamente o principalmente mi problema de estar en consumo era que mi vida no tenía sentido. Ese era el gran problema. Entonces yo dependía de los placeres para que mi vida en algún momento ilusoriamente tenga sentido. Como, bueno, tengo el asado el viernes en la que sé que me voy a drogar con todo lo que aparezca. Tiene sentido vivir esta semana porque llega el viernes y ya tengo ese plan. Ese era quizás el sentido. Era como pasarla bien siempre, pero un poco más superficial que lo que es ahora. Yo me acostaba y ponía la cabeza en la almohada prácticamente todas las noches, y además de la culpa que yo tenía y de la desconexión y de sentirme acorralado, esclavo, yo sentía que lo que hacía, en lo que gastaba mi vida, no tenía sentido. Las 9 horas que pasaba en el laburo, algunas conductas que yo tenía, fumando 25 cigarrillos por día, cada minuto que podía me fumaba un pucho, y siempre tratando de equilibrar lo mal que yo estaba por dentro con los placeres, con comer comida rica en exceso, con tomar mucho, con drogarme con alguna otra sustancia, con tener sexo. Y cuando llegué a la recuperación, ya este proyecto, el primer proyecto y el proyecto madre de todo, que es la recuperación, ya le dio un sentido. Ya el hecho de tratar de recuperarme ya le dio un sentido a mi vida. Estaba tratando de recuperarme, no estaba haciendo nada. Con todo el trabajo que uno empieza a hacer, o que yo empecé a hacer en el DISPO, primero en NA, después en el DISPO, pude ir logrando una abstinencia que me hizo de a poco empezar a conectar con cosas que yo no conectaba, y desde lo que me pasó desde el último día que me drogué hasta hoy, es que esa conexión para mí es cada vez mayor. Se van conectando los proyectos que van apareciendo, todos muy trabajados en terapia, individual o grupal, todos muy pensados, consultados, muy analizados, como dijiste vos, Jera, con el análisis. No es que un día se me ocurre algo y lo hago, sino que lo pienso, veo cómo lo puedo encadenar con lo que viene pasando, y también encontrándole un sentido, un para qué. Y bueno, así uno de los proyectos que se dio en todo este tren de distintos vagones que van uno pegado al otro, aparece el podcast, que creo que dijiste increíblemente 19 episodios de segunda temporada. O sea, vamos 39 episodios con este. Estuvimos todo el año grabando, porque fue creo que el 8 de enero la primera grabación, y estamos a mediados de diciembre y seguimos grabando, y nos queda el cierre con un invitado muy especial. Y bueno, gracias a cómo vivimos los procesos, sumado a la vocación que tenemos con Jera de cualquier tema relacionado a la recuperación que tanto nos apasiona y nos mueve, nos moviliza, apareció este proyecto en un momento de crisis. Ya habíamos tenido algunas ideas, algún día alguna charla, algo flotando ahí de grabar algún día, alguna conversación, pero muy, muy por arriba, había quedado en la nada, y un día nos juntamos a tomar un café con Jera, que lamentablemente él había quedado sin laburo, y en un momento de sufrimiento, de desesperanza, encontramos un posible sentido que nos alegró rápidamente cuando empezamos a hablar.
nos dimos la palabra que algún día lo íbamos a hacer, y a partir de ahí empezó a estar, tal vez por un tiempo no, después aparecía, estaba medio en el aire de vuelta, pero bueno, con Jera corremos siempre, como contamos, y realmente llegábamos a veces a algunas charlas, algunas conclusiones, algunas hipótesis que decíamos, esto tiene que ser grabado y que alguien lo pueda escuchar para ver si resuena, para ver si le sirve, para ver si puede agregar algo. ¿Querés, Jera, seguir contando ahí la historia de cómo fue naciendo este proyecto? Gracias, Mati, gracias, Vero. Es lindo como ejemplo este podcast, cómo surgió como proyecto, porque como decía Mati, apareció como una herramienta en un momento de dificultad, ¿no? Que de alguna manera proponía tratar de ponerle una actitud distinta a la situación, y ahí apareció la idea del proyecto de este podcast, que como decía Mati, es muy importante ese momento del compromiso entre ambos que tomamos para que no quede un poco la idea en el aire, y estuvo presente hasta ese primer día en que nos juntamos a hacer un ensayo y a grabar el primer episodio. Pienso en esto de los momentos difíciles que de alguna manera auspician o propician el nacimiento de los proyectos, cómo nos abren la posibilidad de conectar con esa necesidad, porque todos necesitamos tener un proyecto en nuestras vidas. En este caso, como yo decía al principio, la recuperación o el comienzo de entrar en un proceso de recuperación, entrar en un tratamiento. Uno llega a un tratamiento buscando un cambio, en mi caso con mucho dolor, con mucha frustración, con mucho malestar, y es ese primer momento en donde uno va a empezar a aprender y a intentar ese cambio de actitud frente a lo que a uno le está pasando. Ahí el dispositivo nos propuso un montón de actividades, los grupos, los talleres, la actividad física, el grupo de proyectos personales que mencionaba Vero, que si vieran la cantidad de compañeros que en cada grupo ocupan el espacio, con sus deseos, con sus búsquedas. Como decía, en la recuperación uno empieza a estar presente, a poder conectar, y toda esa energía que estaba libre, que se perdía en consumo, un proyecto te da la posibilidad de poder organizarla, darle sentido. Es muy motivador ese mensaje y lo que Viktor Frankl propone, ¿no? Acá leo un párrafo donde dice: poder convertir sus tragedias en un triunfo personal. Plantea como una especie de superpoder, ¿no? Del cual somos capaces, ¿no? Y hay millones de ejemplos que así lo demuestran. Y después poder, a su vez, sacar de ese sufrimiento, de ese dolor, de ese proceso, una fuerza extra que te da toda tu experiencia, todo lo vivido. Lo importante que es compartir con otros los proyectos, ¿no? De juntarse, de organizarse, de trabajar en equipo, de querer pasar el mensaje, proponer la participación. Creo que forma parte de todo lo que le da el sentido al proyecto. Bueno, muchas ideas tengo a partir de lo que van compartiendo. Espero poder ordenarlas. Un poco en la entrevista, en este fragmento de entrevista que le hacen a Frankl, la entrevistadora le dice: ¿nos podría dar un ejemplo de cómo se convierte el sufrimiento, ¿no? Como en un logro, cómo se logra eso? Y ustedes acaban de compartir algo que para mí es fundamental. Yo lo conozco un poco cómo se gestó el proyecto del podcast, pero es justamente esto, es transmitir cómo lo hicieron. Creo que eso es lo más difícil. Esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando leemos un autor como Frankl o cuando compartimos una idea como la de los proyectos. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces me parece muy importante que cuenten esto de cómo ustedes armaron, ¿no? Este proyecto, como uno podría decir, bueno, como ejemplo de otros proyectos. Porque el enigma siempre es el cómo. Después, tal vez ideas tenemos todos, pero lo más difícil es llevarlas a la práctica. Entonces me parece muy valioso contar cómo se fue armando este proyecto. Ustedes fueron contando algunas cositas, pero me parecía clave esta información de, bueno, cómo surgió ese
esa especie de interín en el que estaba pero no estaba, y estaba la idea pero no, bueno, como que algo de eso es muy propio de los proyectos, ¿no? Como que no es que se da de una, como uno tiene una idea y entonces, no, tiene una idea, la tiene que sostener, la tiene que volver a conversar, la pone en práctica, funciona, no funciona, hay un obstáculo, la comparto con otros, la tengo que trabajar. Digo, eso creo que es lo valioso también de compartir, digo, también para los que escuchan. Vamos, ¿no? La pregunta del cómo es la más difícil. Entonces, un poco ustedes cuentan esto que para mí como transmite, además de ideas, transmite vivencias, transmite experiencia, y justamente ahí está el pasar el mensaje de que es posible. Después me quedo pensando como en 2 o 3 ideas que las fui conectando también con cosas que fueron pasando hoy en el día y las fui uniendo en mi cabeza con lo que ustedes decían. Mati trajo la idea de este espejismo, ¿no? Como el consumo como una suerte de intento de generar un sentido fallido, ¿no? Un intento fallido, pero que arma un como sí de sentido, ¿no? Entonces yo sé que voy a hacer esto, entonces un espejismo de sentido. Pareció muy interesante esa idea en contraposición a algo que surgió hoy en un grupo que tenemos acá en el Dispo los martes, que se llama Pasando el Mensaje, justamente. Es un espacio muy, muy valioso, muy interesante, donde se juntan pacientes, familiares y nosotros del equipo, como una cosa muy, muy novedosa también para el dispositivo, que es maravilloso el espacio. Y hoy surgió la idea de magia, ¿no? Como alguien trajo la idea de magia, ¿no? Como había algo de magia, ¿no? Y como que se trataba de explicar de qué se trataba eso, ¿no? Como que el dispositivo tiene algo de magia, que los espacios tienen algo de magia. Y yo, ahora se me juntaron un poco estas ideas, ¿no? Que esto que decía Mati, de contraponer un espejismo que podría ser algo que no es real, ¿no? Que es algo que uno parece que ve y parece que existe, pero no. Y la idea de lo mágico, ¿no? Y ahí un poco vos, Gera, también traías algo de esto de transformar, y se me vino otra idea que es afín, que es la alquimia, ¿no? Entonces, claro, es la idea de poder transformar una cosa en otra. Eso es lo mágico. Entonces, se me juntaron un poco todas esas ideas del día. Decía, claro, el consumo puede ser que ofrezca una suerte de espejismo, una suerte de solución mágica, ¿no? Que después todos nos damos cuenta que finalmente no es ninguna solución, que no es mágica tampoco, y que después la recuperación propone esto, ¿no? Que hay una alquimia por hacer, que es transformar el sufrimiento en otra cosa. Y eso es mágico, porque efectivamente, pensaba como ustedes contaban el origen del podcast, del sufrimiento que vos, Gera, estabas atravesando en ese momento, a transformarlo vía el trabajo también, porque ustedes vienen casi 40 episodios, ¿no? Como todo el año, digo, mucho trabajo, pero a transformar ese dolor en otra cosa. Eso es mágico. Uno podría decir, no es mágico, o sea, uno podría detectar, che, hicimos esto, hicimos lo otro, pero hay una transformación. Y me parece que es un poco lo que plantea Frankl, no lo dijo Frankl, no vamos a decir eso, pero me parece que hay algo de esto, ¿no? Que es posible transformar un dolor en otra cosa, ¿no? Y esa sería la magia de la recuperación, la magia de los proyectos, y para unirlo también con el objetivo principal que tiene este podcast, que es pasar el mensaje, no podría decir que es posible, ¿no? Ese fragmento de entrevista, lo charlábamos un poco en la previa, termina con un caso, ¿no? Con la vivencia de alguien, ¿no? Justamente en la lógica nuestra sería un par, ¿no? Y esa persona dice, claro, o sea, yo puedo decir que esto es así porque me pasó a mí. Digo, esto es un poco lo que ustedes transmiten, esto es un poco lo que vivimos nosotros también como equipo a diario, de que esa transformación del sufrimiento en un logro personal, en un proyecto, en muchos proyectos, ¿no? Como en convertir lo deseado en algo real, es posible. O sea, no es posible solo conceptualmente, digamos, porque hay muchos autores que lo dicen conceptualmente, nosotros lo vivimos empíricamente, ¿no? Digamos, la experiencia de la recuperación, ¿no? Sobre todo en este podcast, en la voz de ustedes dos y de todos los invitados que han venido, y en la voz del equipo también. Nosotros somos testigos y acompañantes de esos procesos que son reales. Entonces yo pensaba como, me gustaba pensarlo en esta idea de desde el espejismo, ¿no? A la magia de la transformación. Gracias, chicos.
en esto de poder transformar el sufrimiento en otra cosa, lo relaciono con algo de este video que nos trajo Vero como disparador de Viktor Frankl, que decía que el factor determinante es la decisión, la libertad de elegir, ser responsable, que es del ser humano, y la responsabilidad de hacer algo o alguien de sí mismos. Y esta transformación del sufrimiento en una responsabilidad de hacer algo, de ser alguien, de hacer algo con los demás, estaba tratando de ver en qué momento o de qué manera surgió en mí, porque yo dentro de todo siempre me consideré una persona responsable, que acataba dentro de todo las normas, las leyes, trataba de ser la mejor persona, dentro de todo un buen ciudadano, que bueno, había muchas cosas que hoy yo no comparto, que para mí estuvieron mal y que formaba todo parte del personaje que yo había construido en Consumo, pero siempre tenía la intención de hacer todo lo mejor posible. No sé, por ejemplo, en un trabajo yo trataba de no faltar y muchas veces la responsabilidad tal vez era no ir a trabajar porque no podía caer en el estado en el que estaba. Entonces era como una conducta irresponsable, pero al mismo tiempo responsable, porque si caía así tal vez perdía el trabajo, o si iba a tal o cual reunión familiar se iban a dar cuenta que yo estaba así. Pero en recuperación estaba tratando de ver si era por una deuda que yo tenía con mi familia, con la gente que me quería, con mis parejas anteriores, en relaciones anteriores, por situaciones que viví, decisiones que tuve que tomar. No sé si todo eso junto con una conexión con el poder superior, que yo sentía que tenía otra oportunidad, ya había tenido varias y tenía una más, de aplicar esa responsabilidad en algo que realmente valiera la pena y yo pudiera mirar a los ojos a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, pero sobre todo a Dios. A la noche cuando me acostaba, en vez de estar pidiéndole perdón por todo lo que hacía y pidiéndole que al otro día me despertara con vida porque era probable que yo pierda la vida durante la noche, en lugar de eso, en recuperación, yo le agradezco permanentemente y todo lo que le pido tiene que ver con esta responsabilidad que tengo de hacer la voluntad de Él con todo lo que eso implica y todo lo que abarca, porque yo primero pienso en mí, porque aprendí que tengo que estar bien yo, primero y principal, pero yo todo lo que hago, todo, lo hago pensando en los demás y no solo en la gente que amo, que me rodea, sino en gente que ni siquiera conozco y capaz que no voy a conocer nunca. Y esa responsabilidad, ser coherente con esa responsabilidad y con lo que yo hago, es lo que le da sentido a mi vida y es lo que hace que cuando aparece un obstáculo, como me aparece en cada proyecto que tengo, uno o más, como aparecieron en este podcast, como apareció en la facultad y como va apareciendo en todo lo que hago, yo tengo algo más importante o trascendente, una fuerza superior que me impulsa y me lleva a trabajar mi parte, que es la que puedo trabajar, para poder hacer algo con esta oportunidad que tuve y en una especie también como de que valga la pena las oportunidades anteriores, todo lo que tuve que sufrir y aprender, de que todo eso que viví valga la pena haber atravesado eso y usar esa fuerza para lograr lo que ya estoy logrando, que es una conexión espiritual que me hace muy bien y que las personas que me quieren lo ven y por lo tanto les hago bien a los demás. Entonces básicamente ese es el proyecto mío de la recuperación, el que explica cada paso que doy, que me cuesta mucho, es muy difícil a veces y a veces sale fácil y cuando sale fácil me olvido un poco de dónde vengo, por eso la importancia de estar conectado siempre con la recuperación, con los grupos, con los compañeros, con la terapia, ser responsable con esos espacios y llevarme a esos espacios, esté estable, esté bien o esté mal, porque además no invento nada, es lo que me viene funcionando hace unos años y el seguir haciendo mi parte de esta manera realmente me va haciendo cada vez más pleno y
y siento que voy logrando cada vez más y mi vida tiene cada vez más sentido y al mismo tiempo cada vez más responsabilidad, pero una responsabilidad que me hace levantar todos los días de la cama con un propósito y un deseo muy grande de mi alma de seguir así. Me gustaría como agregar algo en relación a la responsabilidad, o por lo menos cómo lo entiendo yo a partir del disparador, y creo que es interesante pensarlo diferente de la culpa. Parece que la responsabilidad ahí apunta a que yo puedo hacer algo, que hay una parte, como decía Mati recién, que hay una parte que me toca, que me corresponde, ¿no? Uno diría, eso no es como culpabilizarse del sufrimiento, es hacerse responsable de lo que se puede hacer con el sufrimiento, ¿no? Me parece que a veces hay un borde muy fino, ¿no? entre alguien que sufre, ¿no? Y uno por ahí puede decir, bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Y parece que lo está culpabilizando de eso que está sufriendo. Y creo que el punto que trae Frankl ahí, que también lo podríamos pensar desde otras perspectivas, es que uno tiene algo para hacer. Y ahí me parece que está la potencia de los proyectos, que es que a partir de algo que me pasa, que por ahí no elegí, que son circunstancias que me tocaron atravesar, puedo hacer algo. Creo que eso es lo más potente, ¿no? Como de esta idea del propósito, de esta idea de la decisión, de esta idea de los proyectos, que es que uno puede hacer algo a partir de, ¿no? A partir de una situación tremenda, de algo vivido con mucho sufrimiento, de algo que uno no eligió incluso. Lo que ahí dice Frankl es como muy claro, muy concreto, es podés tomar una decisión de qué hacer a partir de eso que te pasó, ¿no? Y eso va a marcar un poco el rumbo, ¿no? ¿Qué hago con lo que me pasó? Que no es fácil, que no es en soledad, ¿no? Que siempre implica por ahí la compañía de otros. También, como decía Jera, algo de encauzar esa energía, que esa energía en una problemática como la del consumo se disipa en el consumo, se gasta una cantidad de energía impresionante en la planificación, en que ocurra, ¿no? En sostener un sistema de engaño, de mentira. Hay mucha energía invertida ahí. Entonces, si usamos esa energía con otro fin, los resultados pueden ser maravillosos. Y por ahí una última cosa que tengo ganas de compartir, que tiene que ver con cómo llegar a un proyecto personal. Y por ahí compartirles cómo lo estamos trabajando por ahí ahora en el grupo. Hace poquito hicimos una propuesta, siempre cuando llega fin de año tratamos de revisar cuáles fueron los proyectos del año anterior, como que nos propusimos antes, siempre nos encontramos con la grata sorpresa de que todo lo que nos propusimos ocurrió, ¿no? Por eso es muy valioso escribirlo, ¿no? Como qué deseo, ¿no? Lo llamamos lista de deseos nosotros. Y es muy importante porque por ahí 12 meses después uno dice, pero esto que escribí ocurrió. De vuelta, parece mágico, ¿no? Y este año le dimos otra vuelta, que por ahí está bueno compartirlo, que creo que vale la pena compartirlo, que es como si fuesen 2 o 3 pasos, ¿no? La primera propuesta es soñar en grande, ¿no? Sin límites. Soñá todo lo que quieras, ¿no? Como si uno tuviese que ponerse ahora acá, decir, bueno, ¿qué sueño? Todo lo que quiero, sin límites. Ese sería como el primer paso, que a veces es muy difícil. O uno ya se pone limitaciones. No, esto no se va a poder. No, por esto estoy grande. No. La consigna, soñá en grande. Después el segundo paso es, de esos sueños, ¿qué podría recortar para proponerme hacer el próximo año? Y el siguiente es como volverlo como en pasos. Che, ¿y de esto que recorté? ¿Cuál es mi primer paso? ¿El segundo? ¿El tercero? Digo, ahí tendríamos como una receta, ¿no? Si tuviésemos que transmitir cómo se trabaja un proyecto, es de adentro hacia afuera. Primero tengo que mirar adentro, decir, che, ¿yo qué sueño? Y tengo que soñar en voz alta y escribir y compartirlo con otros. Y una vez que logré hacer eso, bueno, elegir uno, ¿no? De todo eso y empezar como a recortarlo, hacerlo un objetivo, hacerlo concreto. Y después armarlo en pasitos. Bueno, ¿qué tendría que hacer como primer paso para lograr esto? Y esa podría ser una manera de, como esos sueños en grandes, convertirlos en acciones pequeñas y cotidianas. Entonces, bueno, un poco les dejamos ahí como una mínima partecita de lo que trabajamos en los espacios de proyectos. Qué lindo, Vero, qué lindo, Mati, lo
lo que compartían. Hermoso poder proyectar, poder descubrir qué le gustaría a uno hacer, estar abierto a los proyectos. Pasa que un momento te cae una idea, te dan ganas de hacer algo, aparece, de repente está la magia, parece mágico, ¿no? Seguramente hay unos hilos invisibles que le empiezan a dar forma a esas cosas que le van pasando a uno en recuperación, la alquimia de la recuperación, que decía Vero, la posibilidad de transformación, los proyectos chiquitos que empiezan a encadenarse con otros proyectos, todos los proyectos que empiezan como a apuntalar también al proyecto de la recuperación, ¿no? A sostener esta nueva vida que construimos, que empezamos a disfrutar, a estar conectados, cómo empiezan a jugar todos los sentidos, la memoria. Hablamos en un grupo hace poco también del tema de la responsabilidad y lo que me pasa, por ejemplo, a mí cuando estoy en algún momento que me devuelve esta sensación de responsabilidad y que conecta con los momentos en que había perdido la responsabilidad, que no me sentía responsable. Y ahí hay una conexión que fortalece el cuidado de lo recuperado, en recuperación, de esos valores que vamos recuperando y que nos dan el sentido y el propósito de todo lo que estamos haciendo, porque sentimos que forma parte de esa coherencia que hablaba Mati, ¿no? También. Así que bueno, muchas gracias por compartir. Vero, te queremos un montón. Hermoso todo lo que nos compartiste, hermoso compartir con vos todos los momentos que podemos charlar, las terapias, los grupos, todo el crecimiento que sentimos, el acompañamiento, poder trabajar, poder abrirse, querer todos los días cuidar lo que uno logra, todas las ideas como esta que fueron tomando forma en los grupos, en la terapia, poder compartirlas, poder romper, por ejemplo en mi caso con el aislamiento y querer ahora compartir y dejarse ayudar, hacer cosas grupalmente, proyectar en grupo. Y lindo el mensaje de la esperanza, ¿no? De que es posible, que se puede, porque pasa eso de verlo desde el consumo como algo muy lejano, que es funcional a mantenerte en ese estado, en ese círculo. Y es muy importante poder romper con eso. Sucede, la recuperación sucede, pasa. Hay que confiar y el proceso empieza a dar sus frutos. Así que bueno, Vero, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo súper agradecida, me autoinvito para la próxima temporada. Guárdenme un lugar para la temporada que viene. Chocha de venir a hablar con ustedes. Y para cerrar con esto de la esperanza, tomamos ahí otra idea contundente que nos trajo Viktor Frankl en ese fragmento de entrevista, que es una ecuación matemática. Él dice, ¿qué es la desesperanza? Es sufrimiento sin propósito. Entonces, un poco para cerrar, nosotros vamos a dar el otro mensaje, ¿no? Como la esperanza tiene que ver con que puede existir el sufrimiento, pero que si hay un propósito es posible la transformación. Así que bueno, muchas gracias Gera, Mati, y hasta la próxima, hasta el próximo episodio que nos veamos. Gracias a vos, Verito, gracias Gera, y gracias a todos los que se quedaron escuchando hasta este momento. Hasta la próxima.